Continuando con esta referencia a ciencia y religión, podemos decir que históricamente la religión se encargó de impartir la ley. Es el caso del faraón, que era considerado un dios y que se encargaba de la vida política de Egipto. También se dio en un principio, diríamos que en la parte central, diríamos Europa, en un principio la religión estaba unida al Estado, porque fue tan importante, diríamos, en el siglo primero, esa respuesta que Jesucristo vino a traer a la gente que esperaba algo nuevo, como decimos haciendo un poco de historia, que en realidad los griegos estaban esperando siempre novedades para hablar, algo novedoso. Los romanos estaban ejerciendo el dominio prácticamente en todo el territorio conocido y los judíos estaban tratando de enseñar sus preceptos como la ley de Dios, y es cuando llega el Mesías y entonces reúne estas tres, diríamos, regiones o tres naciones o tres culturas, porque realmente la diferencia era mayormente la cultura, pero que estaban ávidas de conocer algo nuevo. Entonces, este hombre, o este Dios hecho hombre, viene a traer una respuesta para estas culturas diversas que se están preguntando qué es el hombre o hacia dónde vamos o por qué nos imponen la fuerza y una respuesta como actualmente también tenemos nosotros o queremos en este contexto, este escenario actual, ¿no? Donde decimos a dónde vamos a llegar, qué está pasando, por qué esta crisis, quién tiene la verdad, quién traerá una respuesta o una salida a estas situaciones. Bueno, el impacto que produjo este maestro fue tal que entonces se impusieron algunas normas y se empezó de alguna manera como a dominar a través del Estado también ciertas cuestiones políticas, diríamos. Pero con el paso del tiempo, también este sistema que parecía perfecto cayó en errores y además el hombre fue cambiando, fue adentrándose en el conocimiento y el conocimiento mayormente de la ciencia, y así es como se separó la religión del Estado. Entonces, ahora podemos decir que tenemos estados libres que legislan leyes para todos los individuos, incluidos los creyentes, ¿sí? O sea, los creyentes somos también individuos que tenemos que ser legislados por las leyes del Estado separadamente de la creencia que tengamos. Ahora bien, dentro de las instituciones religiosas hay otras legislaciones que podrían ser tal vez relacionadas al matrimonio, a la educación y otras instancias que la Iglesia imparte también eh, y que tiene una mirada de completud, de suplir carencias y que lo hace muy bien en algunos ámbitos, mientras que en otros quizá, como decíamos, requiere de la ciencia para poder ser una comunidad sanadora, que es a lo que nos estamos refiriendo o que quisiéramos llegar, ¿no? Decir, bueno, la iglesia es una comunidad y como habíamos dicho es la mano de Dios, pero tiene que ser una comunidad sanadora, porque si la iglesia, que debería ser diferente al mundo, como decimos, en algo se distingue o se debería distinguir, es en eso de sanar, de ser la mano de Dios, invisible por supuesto, pero a través de instrumentos humanos que sana esas dolencias que podrían ser del cuerpo físico o podrían ser del alma y también podrían ser espirituales por una mala interpretación de esto de que no somos, no tenemos un espíritu y que somos simplemente materiales.
Entonces, para evitar estos excesos es que decimos, bueno, la ciencia es una herramienta que aceptamos o que debe aceptar la religión como de ayuda. Y hubo siglos en los que estaban bastante distanciadas ciencia y religión, prácticamente eran enemigas y se decía si bueno, uno cree en la ciencia no puede tener fe, porque un científico es alguien que necesita o busca una demostración y la fe es algo ciego porque tenemos que confiar en lo que no vemos. Y también del punto de vista de la fe se decía que la ciencia era o diabólica o bien algo que eh, solamente tenía que ver con el razonamiento, pero que no podía llegar a considerarse como algo de fe, o la ciencia descreía o descree en algunos casos de los milagros. Pero bueno, eh, afortunadamente estamos acercándonos y para ser de ayuda en ambos casos, desde ambos ámbitos o miradas, podemos servir al ser humano que en definitiva es el que está sufriendo o necesitando ayuda. Así que entonces, mm, si bien están separadas, ciencia y religión se necesitan mutuamente porque el propósito es ayudar al hombre en sí. Y a veces estaba mirando acá algunas notas porque es interesante algunas estadísticas, pero no sé si vamos a llegar hoy a verlas. Pero bueno, puedo decir que un desarrollo armónico de la persona se da cuando esa persona es consciente de que tiene estas tres instancias, de que si bien está dentro de un cuerpo, tiene un alma que debe expresarse y un espíritu que va a ser el que tiene la necesidad de trascender. Por eso decimos que el espíritu es lo trascendente, más allá de la descendencia que podamos tener en lo físico. La necesidad y el deseo de trascender viene del espíritu, no del alma. Y el alma es la que lleva el soporte de las emociones, pero también del raciocinio, de la voluntad, y ahí es donde decimos, bueno, ¿dónde, no, dónde ponemos a la voluntad? Porque si es tanto el hacer como el querer, y a veces tenemos deseos, queremos hacer algo, pero si no tenemos voluntad, no lo vamos a lograr. Así que ahí es donde viene a veces nuestra confusión, ¿no? Porque quisiéramos hacer y no lo hacemos, como decía el apóstol San Pablo, ¿no? Él decía, yo tengo un problema conmigo mismo, porque el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y finalmente él, después de hablar bastante acerca de esto y preguntarse, ¿qué es lo que me pasa? Porque yo intento hacer el bien, pero me doy cuenta de que cuando quiero hacer el bien, hago lo contrario. Y que no me propongo hacer el mal, pero me sale así. Entonces él decía, qué miserable que soy. Porque en realidad no tengo salida. El mal que no quiero hacer hago y el bien que quiero hacer no hago. Y después se encuentra él, bueno, la solución. Dice, bueno, gracias a Dios que existe un Cristo Jesús que es el que nos permite que con nuestra fe sirvamos a Dios, a la ley de Dios, y nuestra carne, nuestra parte débil, digamos, con ella hacemos, bueno, las cosas que no queremos hacer, o sea, hacemos los yerros. Entonces, no me voy a culpar más porque sé que mi salida es reconocer que solo no puedo. Esa sería un poco la interpretación de sus palabras que están en el libro de Romanos, ¿no? Muy interesante, donde él se pregunta, con todo lo que aprendió y lo que enseñó, ¿no? Y siendo una persona preparada, eh, él encuentra que no hay salida para esta dicotomía que se genera dentro de sí, esta disyuntiva, no quiero hacer el bien y hago el mal, no quiero hacer el mal pero caigo en él, entonces debe ser que realmente con mi mente, mi ser entero, sirvo a Dios con mi buen deseo, pero fracaso y caigo
en las redes que me tienden mis propios deseos malos, vamos a decir, la carne, a lo que él llama la naturaleza carnal. Bueno, esa lucha es general, individual y diríamos para toda la vida, entre la fe y los deseos negativos, porque no todos los deseos son malos, somos seres emocionales, tenemos buenos deseos, así como tenemos emociones, que a veces clasificamos de malas o de buenas, pero en realidad Dios nos dio todas las emociones. No hay emociones malas, son una parte necesaria para que nos expresemos como personas y para que podamos comunicarnos y relacionarnos con los demás. Muchas veces decimos que la tristeza es mala o que no queremos estar tristes, pero la tristeza nos está diciendo que algo no está bien, que algo tendríamos que hacer o que algo no debimos hacer, y en ese sentido es una buena emoción, porque es como una campana que nos suena diciendo, bueno, ¿por qué estoy triste? Así que en esto de poder ser personas que tenemos un desarrollo pleno o armónico, tenemos que constantemente estar preguntándonos y también aceptando y valorando que tenemos emociones que nos dicen que algo está bien o algo está mal. A veces, como decíamos, la culpa nos acusa y no es una culpa real, es una culpa quizá aprendida a causa de una educación muy rígida que nos afectó y nos sigue afectando a nuestra conciencia. Eso es parte del desarrollo, algunos lo atravesamos de mejor manera y otros de peor manera, eh, quedando atados un poco a la rigidez de una educación muy estricta que no nos permite ser libres, o que tenemos un sensor muy sensible, valga la redundancia, ¿no? De la culpa, como que ante cualquier equivocación, error, nos estamos culpando como que hubiésemos cometido un delito, mientras que otros precisamente cometen ilícitos sin que tengan ese sensor, y algunos directamente no lo tienen, ¿no? Porque esto tiene que ver con el, como decía, con el desarrollo, que tiene que ver también a su vez que involucra a la familia, a la crianza que hemos tenido. Y de allí cada uno de nosotros conforma una personalidad. Entonces podemos después en otro, digamos, en otra oportunidad hablaremos de esto de la que es la personalidad, por qué somos diferentes y por qué a veces tenemos que aprender a reconocer qué tipo de personalidad tenemos para poder entendernos y entender a los demás. Eh, Algunas cuestiones se pueden cambiar con ayuda, como decía, pero a veces hay formas de ser que sería el carácter, y decimos que, o el temperamento con el que nacemos. Bueno, con eso no podemos esperar muchos resultados, porque ya tenemos un temperamento heredado o adquirido en familia, y somos así, y algunos reaccionarios, otros más pasivos, pero luego conformamos la personalidad con nuestra familia de origen, es decir, nuestros padres y también los hermanos. Después vamos a adquirir un desarrollo más social eh, a través de la formación en la escuela y obviamente también en la vida social o la cultura. Así que como nacemos complejos, también nos desarrollamos con mucha complejidad, y es importantísima la relación que mantengamos con nuestros progenitores y con nuestra familia de origen, pero también a veces los niños son atravesados por accidentes, por discapacidades o bien por catástrofes o guerras, y entonces decimos que adquirimos un trauma del que tenemos que ser sanados. En este caso, la fe es una gran herramienta de ayuda, pero muchas veces también necesitamos la ayuda del terapeuta, del profesional, para que nos acompañe en ese proceso de revisar lo que nos pasó y dejarlo atrás. Es cuando decimos esta persona tiene
un trastorno por efecto postraumático, ¿no? Es el caso de las guerras en las que los sobrevivientes sueñan constantemente con aquellas escenas de guerra, pero también los sobrevivientes del abuso infantil, por ejemplo, tienen el mismo trastorno. Y en algunos casos hay que trabajar por un tiempo bastante prolongado. Pero entonces estamos trabajando en ese caso con la parte sensible del alma que fue herida y también la mente. Entonces, allí, por supuesto que también interviene el espíritu y con el tiempo esa área también es tratada, pero principalmente tenemos que ir al nudo, sería al núcleo del trauma, trabajando con la mente, con los recuerdos y con las emociones. Y muchas veces, como decimos, tenemos el recuerdo como una película, pero no sentimos emoción porque no la podemos expresar. Bueno, ahí es el trabajo que hace el terapeuta de unir el recuerdo, diríamos, cognitivo o intelectual o racional, si quieren, con la emoción que quedó apresada y que no se pudo expresar en ese momento para que ahora en el presente la podamos traer, expresarla para que la conciencia se libere. Es un tema muy interesante para quien lo trabaja. Es muy gratificante ver los cambios, los procesos, la evidencia de que esa persona dejó atrás lo que lo atormentaba porque pudo expresarse, porque pudo hablarlo, porque pudo ser acompañada de regreso a esos momentos. Y verdaderamente es muy gratificante ver las vidas que antes estaban confusas o con estas, digamos, estos sueños negativos, estas conductas negativas o estos resultados que a veces son bastante eh, lamentables en lo social debido a esto que no fue resuelto. Y ahí es donde decimos, bueno, vamos a trabajar con esto y podemos ayudar a salir. Y bueno, eso es la herramienta que se utiliza para ayudar a la persona integral a que, bueno, recupere esa sanidad del alma y espiritualmente funcione mejor. Así que este sería como un resumen rápido, una mirada rápida acerca de por qué decimos que la iglesia es la mano de Dios y por qué decimos que la iglesia debería ser una comunidad sanadora. Los estoy esperando para un próximo encuentro. Denle un like y pueden hacer preguntas para ir desarrollando estos temas en un futuro. Muchas gracias y hasta pronto.